El día de hoy la charla que les traigo es la de 4 claves para la producción exitosa de plántulas. En este webinar o en esta plática que vamos a tener, pues no voy a hablar completamente del proceso de producción de plántulas, solamente voy a considerar lo que son 4 aspectos importantes que tú deberías de considerar para tener éxito en lo que es la producción de plántulas, o dicho de otra forma, para que tú pudieras obtener plántulas de calidad si es que tú las produces directamente para tu unidad de producción o para la venta. Entonces, ¿cuáles son esas 4 claves o las claves en las cuales tú tienes que poner suma importancia para poder obtener estas plantas de calidad? La primera que tenemos que checar es que debe de tener una temperatura adecuada, tanto para que se dé el proceso de germinación y para que se dé lo que es el crecimiento de nuestra plántula. Ahorita más adelante, pues vamos a ver cada uno de los puntos un poquito más detallado para que quede más claro cada una de las claves y en dónde tendríamos que estarnos moviendo o qué tendríamos que estar haciendo para asegurar el éxito de nuestra producción de plántula. Entonces, no solo basta con conocer la temperatura, sino que también va muy de la mano lo que sería la parte de la temperatura con respecto a la humedad. Y ahorita les voy a hablar un poquito de lo que sería el déficit de presión de vapor, cómo estaríamos o en qué temperaturas o qué humedades relativas deberíamos de tener para que de esta forma nuestra planta se pueda desarrollar adecuadamente. También veremos un poco de lo que es la parte del sustrato, qué características debe de tener nuestro sustrato para que éste sea suficientemente, vamos a decir, más que sea suficientemente para que este sustrato nos dé las características adecuadas o sea un sustrato óptimo para el desarrollo de nuestro cultivo, ya sea para la parte de crecimiento de nuestra plantulita como para la parte de crecimiento de la raíz, ya que dependiendo sus características físicas de este sustrato, será la cantidad de raíz que va a poder generar o va a poder desarrollar nuestra plantulita a la hora que la establecemos en nuestro almacén. Otra de las claves que debemos de considerar, otro de los puntos que debes de tener muy en cuenta a la hora de producir tus plántulas es la parte de la nutrición. Si tú quieres tener plantas que realmente no tengan problemas a la hora que tú las vas a llevar a establecer a tu lugar definitivo, las vas a llevar a establecer al terreno definitivo, pues es importante que esa planta vaya correctamente nutrida para cuando llegue a ese lugar no vaya a manifestar inmediatamente algún síntoma de deficiencia nutrimental o que tenga un estrés por falta de raíz o tenga un estrés por ese exceso de nitrógeno que normalmente se le da a las plántulas cuando son producidas en la mayoría de los almácigos. Y otra de las características, pues es cuidar lo que sería la parte del riego. De nada sirve que tú tengas buena temperatura, buen sustrato, buena nutrición, si a la hora de realizar el riego o es un riego deficiente o es un riego en exceso, lo cual pues estaría provocando retrasos en el crecimiento de nuestro cultivo. Entonces estos serían los 4 puntos o las 4 claves que estaríamos viendo durante el día de hoy que debemos de considerar para tener éxito en todo el proceso de producción de nuestras plántulas. Entonces iniciamos con lo que sería la parte de la temperatura. Para que germinen nuestras plántulas o para que germine la mayoría de las hortalizas, para que se dé ese proceso de germinación, necesitamos temperaturas óptimas en cuestión ambiental entre 20 y 30 grados centígrados aproximadamente. Entonces, casi todas están dentro de ese rango. Con respecto a lo que es la temperatura del sustrato, tenemos temperaturas desde los 10 hasta los 20 o 25 grados centígrados, dependiendo de la especie que estemos hablando. Por ejemplo, si nosotros consideramos lo que es el cultivo de jitomate o tomate, pues estaríamos hablando de temperaturas del sustrato de 15 a 20 grados centígrados, es adecuado. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de lo que es sandía, es de 20 hasta los 25 grados centígrados. Y si habláramos de pepino, pues es un cultivo que puede soportar un poquito o requiere temperaturas un poco más frescas que lo que requeriríamos tanto para el jitomate o para la sandía. Entonces, cada una de las especies tiene temperaturas adecuadas a las cuales se va a dar el proceso de germinación. Sin embargo, de forma promedio o de forma generalizada,
podríamos decir que esa temperatura ambiental tiene que estar entre los 20 y los 30 grados centígrados. Hay cultivos, por ejemplo, el cultivo de jitomate puede germinar o darte el mismo porcentaje de germinación a una temperatura de 15 grados centígrados que si tenemos una temperatura hasta los 30, 32 grados centígrados. Sigues teniendo la misma cantidad de plántulas que están emergiendo. La única diferencia que vamos a tener es en la velocidad de germinación, es decir, aunque a lo que es la parte de 15 grados centígrados podríamos tener el 100%, entre comillas, ya que no germinan normalmente todas, pero de la cantidad de plantas que van a germinar a 15 grados centígrados, se van a tardar mucho más tiempo en germinar o más días que aquellas plantas que nosotros vamos a establecer entre 20 y 30 grados centígrados. Lo mismo pasaría con aquellas que están a 35, 32 grados centígrados. Aunque tenemos mayor temperatura, esa mayor temperatura también va a provocar que se retrase un poco lo que es nuestro proceso de germinación. También debemos de considerar que normalmente el proceso de germinación se va a dar en condiciones en las cuales nosotros vamos a tener alta humedad y alta temperatura. Si nosotros llegáramos a tener temperaturas, hablando más específicamente al sustrato, que estuvieran cercanas al 30 o 35 grados centígrados y la alta humedad relativa o alta humedad que vamos a tener sobre nuestro sustrato, eso puede provocar que tengamos plantas deformes, es decir, que puede germinar tu plantulita, pero esa plantulita le puede faltar la parte de la raíz. Entonces podrías tener ahí teóricamente que están germinando tus plantulitas, pero al paso de algunos días, como esa plantulita emergió sin raíz, pues desgraciadamente, pasados los días, pues esa plantulita se va a morir. Entonces, de ahí es donde baja el porcentaje de germinación. También sí, nosotros tenemos temperaturas muy elevadas. Ahorita les daba el ejemplo que a 15 grados podemos tener la misma cantidad o el mismo número de plantas germinadas en una charola o de 1000 semillas o de 100 semillas. Sin embargo, todas las especies tienen algo que le llamamos lo que es la temperatura base. Esa temperatura base mínima es a la cual la planta para completamente su metabolismo o para completamente lo que es la parte de su desarrollo. Entonces, la mayoría de las hortalizas, sin considerar, por ejemplo, lo que sería lechuga o variedades o cultivos que son de clima frío o para temporadas frías, si hablamos de las que son de temporada caliente, como el caso de jitomate, pimiento, berenjena, pepino, estaríamos hablando que su temperatura base está entre 7 y 10 grados centígrados. Entonces, si tú llegas a bajar de esas temperaturas, pues el proceso de germinación se va a retrasar demasiado, dependiendo el tiempo o la duración que tengamos de esas temperaturas muy bajas. Entonces, no se recomienda de preferencia que bajemos de lo que es 14 grados centígrados en temperatura ambiente, aunque lo óptimo debería de ser entre 20 y 30 grados centígrados para que se dé adecuadamente el proceso de germinación. Entonces, hablando del proceso de germinación o emergencia de nuestras plantulitas, si nosotros damos esas condiciones adecuadas, el cultivo de jitomate pues estaría germinando o veríamos que está emergiendo nuestras plantulitas a lo que sería 4 a 6 aproximadamente después de la siembra. Lo ideal es que se dé entre 4, máximo 5 días, todo va a depender de las condiciones ambientales. Lo que es pimiento, lo que es cebolla, son un poco más tardados, pero lo estaríamos viendo de 7 a 9, máximo 10 días que se da el proceso de germinación o emergencia. Berenjena también alrededor de los 6 días. Todo lo que son cucurbitáceas, calabaza, pepino, melón, sandía, todos estarían germinando entre los 3, 4 días después de la siembra. Si hablamos de lechuga, sería la misma situación que las cucurbitáceas, de 3 a 4 días ya deberíamos de tener lo que es la emergencia de nuestro cultivo o empezar a ver lo que es el bastoncito o que ya están brotando o reventando normalmente, como le llaman los productores, nuestras plantulitas de ese sustrato. Sin embargo, si nosotros bajamos de esa temperatura, como les mencionaba, estas son temperaturas mínimas en el sustrato,
Si nosotros hacemos que baje esa temperatura en el sustrato, pues lo que vamos a hacer es que se va a alargar ese proceso de germinación. Y en lugar de que se dé en un tiempo óptimo o adecuado para nuestro cultivo, se va a estar retrasando el proceso de germinación y emergencia de nuestro cultivo. Por ejemplo, en lugar del jitomate que esté a 4 a 6 días, pues lo puedes llevar a 9, 10, 12 o hasta 15 días para que se dé ese proceso de germinación o emergencia de nuestra plantulita. Cabe mencionar que no todo tiene que depender con lo que es la temperatura, debe de ser todo un manejo integrado, pero influye directamente lo que es la temperatura en el tiempo que vas a tener con respecto a lo que es la emergencia de tu cultivo. Otra de las condiciones que vamos a ver más adelante, pero aprovechando la laminita, les comento que también una de las situaciones por las cuales tú puedes tener un retraso en lo que es la germinación de tu cultivo sería la parte de tener un exceso de humedad sobre el sustrato. Si tú tienes un sustrato completamente saturado a la hora que tú realizas la siembra de tu cultivo, pues vas a tener problemas porque no tienes oxigenación, la semilla no puede entrar en el proceso de emergencia y vas a retrasar tu proceso de emergencia y germinación. Entonces, como les mencionaba, es algo que debe de ser completamente integrado, no solamente una de las variables que estoy mencionando. Entonces, les comentaba que no solamente tenemos que considerar lo que es la parte de la temperatura, sino que también cuando hablamos del clima, para que se desarrolle adecuadamente nuestra plántula, pues tendríamos que hablar de lo que es el déficit de presión de vapor. ¿A qué nos referimos con el déficit de presión de vapor? Bueno, dicho de forma práctica de lo que nos interesa como productores o como técnicos es necesitamos un déficit de presión de vapor en el cual la planta mantenga sus estomas abiertos y que de esa forma se pueda llevar a cabo el proceso de transpiración y gracias a ese proceso de transpiración se pueda dar lo que es el flujo de masas, que tengamos absorción de agua y de nutrientes por medio de la raíz y que también se esté llevando durante más tiempo o durante más horas durante el día lo que es el proceso de fotosíntesis y de esta forma pues tener mayor crecimiento y desarrollo de nuestras plantulitas. Esto mismo aplica ya cuando estás en la parte de producción. Si ese déficit de presión de vapor está muy bajo o está muy alto, pues vamos a limitar lo que es la transpiración o que los poros estén abiertos y de eso en automático pues va a repercutir directamente sobre el rendimiento de tus cultivos. Entonces, en la mayoría de los cultivos, voy a hablar de forma general, en la mayoría de los cultivos tenemos que, si tú tienes un déficit de presión de vapor por arriba de 2, van a cerrar sus estomas automáticamente porque la cantidad de el ambiente está exageradamente seco, dependiendo la temperatura y dependiendo la humedad, en el cual pues la planta no puede absorber la misma cantidad de agua que está transpirando y en automático la planta pues va a decidir mejor cerrar sus estomas. Entonces, si checamos aquí en la línea, lo tenemos aquí más o menos, voy a hacer una marca, donde tendríamos el déficit de presión en el cual la planta cerraría sus estomas para cualquier cultivo. Normalmente en la mayoría de los cultivos lo manejamos hasta 1.5, exagerado 1.8 de déficit de presión de vapor. Lo más común es que se maneje hasta 1.5 de déficit de presión de vapor, que esto es considerando, tenemos lo que es la parte de las temperaturas de este lado y tenemos lo que es la humedad relativa en ese otro lado para poder tomar la referencia de, dependiendo nuestra temperatura, qué humedad relativa deberíamos de tener en el ambiente para que la planta pueda estar en condiciones óptimas de desarrollo. Entonces les mencionaba que arriba de 2 la planta va a cerrar sus estomas. Otra de las características es que no debemos de estar por abajo de 0.4 de preferencia en el déficit de presión de vapor. ¿Por qué es esto? Porque la mayoría de las enfermedades se desarrollan por abajo de este 0.4, 0.5 de déficit de presión de vapor. Con mayor incidencia, cuando tenemos déficit de presión de vapor
por abajo de 0.3. Entonces, si tú tienes un déficit de presión de vapor de 0.3, vas a tener problemas muy fuertes con ataque de enfermedades sobre tu cultivo. Entonces, por eso es que lo más común o lo normal que se maneja es de 0.4, 0.5 hasta 1.5 para no tener problemas con lo que es el desarrollo de nuestro cultivo. Si checamos con respecto a lo que es las temperaturas óptimas que deberíamos de tener para el desarrollo de nuestros cultivos, que hablábamos que también es muy parecido entre 20, 25, máximo 30, entonces estaríamos hablando que en esa situación de temperaturas, pues necesitamos como mínimo lo que es un porcentaje de humedad relativa del 45-50% para estar dentro de lo que serían nuestros parámetros de desarrollo adecuado en nuestro cultivo. Entonces, si checamos normalmente la humedad relativa, deberíamos de manejarla entre 55 y 75% para estar dentro de los rangos adecuados donde la planta no va a cerrar sus estomas y la mayor cantidad del día, pues podríamos estar teniendo situaciones de déficit de presión de vapor adecuadas para que se desarrolle de forma óptima nuestro cultivo. Entonces es necesario considerar tanto temperaturas como lo que sería la parte de la humedad para un buen desarrollo de nuestro cultivo. Entonces, para el desarrollo de nuestra planta, la mayoría de los cultivos pues están entre 20 y 25 grados centígrados, temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados y mínimas de 14, 13 grados centígrados. A grosso modo, en ese rango de temperaturas estarían casi todas las hortalizas para la producción de plántula. Entonces, ese sería el primer punto donde debemos de considerar o que tenemos que tener presentes a la hora de nosotros poder establecer nuestro cultivo y estar buscando que nuestra planta se desarrolle de una forma adecuada o óptima. Otra de las claves que hay que considerar es la selección del sustrato. Entonces, cuando hablamos de sustrato, pues va a ser todo material que sea distinto al suelo, que va a ser sólido, que ya sea de forma pura, el mezcla, que puede ser de síntesis mineral o orgánico, nos va a ayudar para lo que es el anclaje de nuestro cultivo. Entonces, este sustrato lo único que nos va a servir o la característica que debería de tener principalmente es que nos sirve como anclaje o que nos sirva para detener a nuestra plantulita como parte de anclaje nada más para que nuestra plantulita vaya creciendo de una forma adecuada. El sustrato va a poder intervenir o no en lo que es el proceso de nutrición. Todo va a depender de las características con las cuales cuente nuestro sustrato. Lo más adecuado sería contar con un sustrato que no fuera químicamente activo, sino que fuera químicamente inerte para que no tuviera ninguna influencia sobre la parte de la nutrición que nosotros vamos a aplicar sobre nuestro cultivo. Entonces, la mayoría de las ocasiones, cuando nosotros hablamos de producción de plántulas, vamos a agarrar lo que es un sustrato inerte que no te aporta nada de nutrientes, solo sirve como anclaje y para que te retenga la humedad que necesita nuestro cultivo para poder llevar a cabo o para poder abastecer los requerimientos de nuestra plantulita. Para eso es para lo que sirve lo que sería la parte de nuestros sustratos. Entonces, cuando hablamos de las propiedades, ¿qué propiedades tendría que tener nuestro sustrato? Pues la primera es que debe de tener una alta porosidad. Un sustrato debería de tener mínimo el 50% de porcentaje de porosidad total, ya que de eso pues va a depender el espacio que va a tener para que se desarrollen las raíces y además dependiendo de ese nivel de porosidad pues vamos a tener un balance entre macroporos y microporos que de allí se va a determinar si tiene buena retención y buena disponibilidad de aire o oxígeno para nuestra plántula. Entonces, del 50 al 80% debe de ser la porosidad total de nuestro sustrato. Y cuando hablamos de la parte de esos poros, ¿qué porcentaje debería de ser de macroporos y de microporos? Hablamos que de macroporos debería de haber del 10 al 30% o puede ser mayor a este 30% siempre y cuando el porcentaje de absorción de agua
no vaya a ser sacrificado por ese porcentaje de macroporos. Entonces, cuando hablamos de porcentaje de macroporos, nos referimos a la disponibilidad de aire o de oxígeno que va a tener nuestro sustrato para que nuestra planta no vaya a tener problemas de asfixia radicular o que le haga falta oxigenación para desarrollar raíz. Y cuando hablamos de los microporos, pues hablamos de la parte en la cual vamos a tener la absorción de nuestro cultivo, es decir, va a ser el momento en el cual nuestro sustrato se va a quedar con un porcentaje de humedad, la cual la gran cantidad de esa agua que se va a quedar en nuestro sustrato, pues va a estar disponible para nuestro cultivo. La otra característica es que debe de tener alta conductividad hidráulica o capilaridad, es decir, que el sustrato debe de mover rápidamente la humedad o el agua por todo el sustrato y que no donde tú lo estás colocando rápidamente se filtre. La otra es que debe de tener inercia química, como les mencionaba, es de preferencia para que el sustrato pues no tenga problemas de estar interactuando con la nutrición o la solución nutritiva que vamos a aplicar para nuestro cultivo. La otra es que debe de ser estable y durable. Para el caso de plántulas, pues cualquier sustrato que tú utilices es estable y durable para los 30 días, máximo 60 días, dependiendo de la especie que estemos hablando, que va a durar la producción de nuestra plántula. Y la otra es que debe de ser un sustrato que ya esté desinfestado o que sea fácil de desinfestar. Es decir, si tú vas a preparar alguna mezcla o tú preparas una mezcla con las características que tú tienes ahí en tu lugar de origen, pues entonces necesitamos que en esa mezcla pues tú puedas desinfectarlo fácilmente para evitar problemas o para reducir al mínimo lo que sería el ataque de plagas y enfermedades. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos de forma práctica sacar esas características físicas que necesitamos de nuestro sustrato para poder saber si tiene buena disponibilidad de oxígeno, si va a tener buena disponibilidad de aire o si va a tener buena retención de humedad? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, en un contenedor, vamos a marcar, supongamos que este es mi contenedor, y yo voy a marcar que a esta altura voy a decir que tengo 10 litros de sustrato o tengo este nivel de 10 litros. Entonces, en esos 10 litros de mi contenedor, yo lo voy a llenar completamente de mi sustrato y una vez que ya llene lo que sería la cantidad de mi sustrato, voy a saturarlo completamente para saber qué cantidad de agua está entrando en ese contenedor. Entonces, les mencionaba que en esta parte, pues yo les decía que tenía una capacidad, mi volumen es de 10 litros hasta donde yo lo marqué. Entonces, si yo saturo completamente mi sustrato, voy a decir que le entraron 7 litros. Entonces, si le entraron 7 litros, yo hago una reglita de 3. Si 10 litros es igual al 100%, 7 litros que entraron de agua, ¿a qué porcentaje equivale? Entonces sería 7% entre 10. Entonces 7 litros equivale a lo que sería el 70% de ese volumen. Entonces, la cantidad de agua que entra en nuestro sustrato hasta dejarlo completamente saturado sería la totalidad de poros que tiene nuestro sustrato o el 100% de la porosidad. Entonces, hablábamos que debe de ser entre un 50 a 80%. Este sustrato tiene el 70%. Pero si de ahí nosotros lo dejamos escurrir, lo pones de lado, le pones un dispositivo para dejar drenar lo que es ese sustrato, lo dejas drenando durante media hora. Y en esa media hora decimos que está drenando solamente 15 litros. Entonces, 15 litros es lo único que drena en media hora. Volvemos a hacer nuestra reglita de 3. En 10 litros equivale al 100%. Ahí, aquí me faltó un punto, dije que era 1.5. Si solo drenó 1.5 litros, ¿a qué porcentaje corresponde? Entonces va a ser 1.5 por 100 entre 10,
pues nos da que tiene un 15% de porcentaje de macroporos o disponibilidad de oxígeno. Recordemos que en este caso estábamos hablando que nuestra disponibilidad de oxígeno debe de estar entre un 10 y un 30%. Entonces, en este caso tenemos un 15% que queda intermedio entre la cantidad de la disponibilidad mínima que debemos de tener de oxígeno en nuestro sustrato. Y la otra que vamos a hacer es, después de esa media hora, vamos a hacer una resta. Si entraron 7 y ya salieron 1.5, nos están quedando nada más lo que sería 5.5. Y hacemos nuestra misma reglita de 3. En 10 litros al 100%, 5.5, ¿a qué cantidad corresponde? Entonces estaríamos hablando que es 55% de microporos o retención de humedad. En este caso, la retención de humedad debe de estar por arriba de lo que es el 30%. Entonces, podríamos decir que estas características que yo acabo de medir, pues es un sustrato favorable, que tiene buena retención de humedad, que tiene regular la disponibilidad de oxígeno y tiene buena cantidad de porosidad total. Entonces, así es como nosotros podríamos hacerlo de forma práctica ya en nuestras unidades de producción. Si es que tú haces una mezcla, hay que hacer esta pruebita para que tú puedas saber qué cantidad de poros tienes, de esos cuántos son de macroporos y cuánto es de microporos, y de esa forma decidir si está correctamente balanceado tanto la absorción como la disponibilidad de oxígeno. Si en este caso se diera que está muy bajo la oxigenación y muy alta la absorción, podríamos incrementar un poco las partículas más grandes de nuestro sustrato para bajar un poco la retención e incrementar un poco la parte de macroporos. Si estuviéramos al revés, que tuvieras mucha oxigenación y poca retención, pues tendrías que eliminar las partes más gruesas y quedarte con las más pequeñas para que de esa forma incrementes lo que es la parte de absorción de tu sustrato y reducir el porcentaje de aireación o macroporos que tenemos sobre nuestro sustrato. Entonces, esas serían las características que tú debes de tener cuidado a la hora que vas a estar considerando la producción de plántula para que tengas éxito. ¿Qué pasaría si tú tuvieras un sustrato que tiene muy poca porosidad o de muy poca porosidad, o que tuvieras una alta concentración de microporos? Es decir, que la disponibilidad de oxígeno estuviera cercana a 10 o por abajo de 10. Lo que vamos a tener es que tus plantulitas no van a generar raíz adecuadamente porque va a sufrir asfixia radicular, y normalmente vas a ver que la mayoría de las raíces de esas plantulitas se van a desarrollar por la parte exterior de lo que es el sustrato. El medio del sustrato, raramente tú vas a ver raíces. La mayoría de las raíces se van a estar desarrollando a la periferia de lo que es la parte de lo que sería el sustrato ahí en cada una de las cavidades de nuestros contenedores, y pues vas a tener una planta que va a estar más débil porque la cantidad de raíces que va a estar generando puede ser hasta la mitad de lo que normalmente puede tener una planta antes del trasplante. Entonces, eso de la porosidad o estas características del sustrato, tú las puedes modificar también por un mal manejo a la hora de llenar tus charolas. Si a la hora que tú llenas tus charolas tenías un sustrato estupendo con las mejores características, podríamos decir que tuvieras casi el 80% de porosidad total, que tuvieras macroporos por arriba del 30% y absorción de humedad por arriba del 30%, tú puedes echar a perder ese sustrato si a la hora que llenas tu charola o las cavidades de tu charola las compactas demasiado. Estarías eliminando completamente lo que es la parte de macroporos y vas a tener la misma situación como si tuvieras un sustrato con alta retención de humedad y falta de oxigenación o falta de aire, porque estás eliminando la mayoría de los espacios porosos de macroporos por esa compactación que le haces a tu sustrato. Entonces hay que tener cuidado con el sustrato que estamos utilizando.
Y otra de las claves que tienes que considerar en tu producción de plántula, pues es la parte de la nutrición. Aquí les presento varias formulaciones que tú puedes utilizar para lo que es la producción de plántula. Tenemos lo que es una estándar que te puede servir para cualquier cultivo, para berenjena, pimiento, pepino, tomate, etcétera, ¿no? Entonces las podemos utilizar. Normalmente esto es lo que utiliza un productor de plántula normal o convencionalmente. Sin embargo, nosotros recomendamos que en producción de plántula tú deberías de considerar una conductividad eléctrica primero de 0.8, después de 1 y terminamos en 1.2 a 1.3 decisime por metro de conductividad eléctrica. Esto es porque no se recomienda que tú des saltos por arriba de 0.3 decisimes por metro en cada una de tus nutriciones o en cada una de tus soluciones nutritivas. La mayoría de los cultivos, cuando tú trasplantas, pues los llevas a una conductividad normalmente a 1.5 o hay veces que las llevan hasta arriba de ese 1.5. Ya depende el manejo que tú des de nutrición a tu cultivo. Entonces, si tú llevas una planta que la estuviste manejando a 1 o por abajo de 1 de conductividad eléctrica, la llevas, trasplantas y incrementas la conductividad más de 0.3 decisimes por metro, vas a tener problemas porque aunque la planta puede soportar esa conductividad eléctrica, el cambio tan brusco de concentración de sales de una solución a la otra va a provocar la muerte de pelos absorbentes o pelos radiculares, que son los principales encargados de absorber agua y absorber nutrientes. Entonces, a la hora que tú trasplantas, en automático causas un estrés a tu planta por la muerte de esos pelos absorbentes y en lugar de que esa plantulita despegue a los 6, 8 días máximo después del trasplante, se te va a los 12, 13 o hasta los 15 días después del trasplante porque no tenía pelos absorbentes solo por el cambio de nutrición que tú le acabas de realizar. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos que apliques una conductividad eléctrica de 0.8, que esa inicia cuando aparece la primera hoja verdadera en tu plantulita. Entonces, las primeras 2 hojas no se consideran, son cotiledones y de ahí ya estaríamos hablando de lo que es la primera hoja verdadera e iniciaríamos con lo que es el proceso de nutrición de nuestras plantulitas. Eso en la mayoría de las hortalizas se está dando en promedio entre el día 8 y el día 12 después de haber realizado la siembra. Así es que todo el proceso de germinación se hizo de la forma adecuada para que se diera en el tiempo óptimo la emergencia de nuestros cultivos, como vimos al inicio de la charla. Entonces, de allí duras una semana con 0.8, después la siguiente semana con una conductividad y la última semana o los últimos 10 días antes del trasplante la estás manejando de 1.2 a 1.3. Ahí les acabo de dar el ejemplo para cultivos que normalmente se tardan alrededor de 25, máximo 30 días para establecerlos o llevarlos a lo que es la parte del trasplante. Si nosotros estuviéramos hablando de pimiento, estuviéramos hablando de cebolla, que normalmente se tardan hasta 45, 60 días, dependiendo de las condiciones ambientales, pues estas que yo les acabo de dar por semana, pues nos iríamos a plazos de 10 o hasta 15 días de cada una de cada una de las nutriciones para completar lo que sería su ciclo de desarrollo. Pero pues esa cantidad de días, pues ustedes ya se la saben, ya a lo mejor ya ustedes, ya algunos ya han realizado producción de plántula y pues ya se la saben, mi planta me va a durar 45, 50 o 60 días dependiendo en la fecha que yo siembre, entonces pues manejo mi solución nutritiva de esta forma. Entonces estas soluciones nutritivas que aquí les presento, les puede funcionar sin ningún problema para un excelente desarrollo de su plántula, siempre y cuando tengan condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de su cultivo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tuvieras problemas, por ejemplo, que estuvieras en una temporada en la cual la producción de tu plántula vas a tener condiciones de días nublados o con alto porcentaje de días nublados o baja luminosidad, pues vamos a tener problemas porque tus plantulitas se van a alargar o se van a etiolar. Es decir, toda o la mayoría de las soluciones nutritivas que están diseñadas para producción de plántula tienen alto porcentaje
en equivalentes de lo que es el nitrógeno. Normalmente se manejan por arriba del 70 hasta el 74% aproximadamente en porcentaje equivalente con respecto al nitrógeno. Entonces, son soluciones que estimulan el crecimiento vegetativo, pero esas concentraciones de nitrógeno pues son adecuadas cuando tú tienes días soleados, días con buena cantidad de luz, ya que de esa forma pues están trabajando todo el nitrógeno que tú les estás aportando y la planta pues se va desarrollando de una forma adecuada. Pero como les mencionaba, si tú tienes días soleados, tienes días con nubosidades, tienes días con alta humedad relativa, pues lo que va a provocar es que ese exceso de nitrógeno te va a dar una planta exageradamente suculenta, es decir, que vas a tener alta concentración de agua en las células de tu planta y eso por ende pues te va a causar una planta que va a ser más susceptible al alargamiento o etiolación por las condiciones ambientales que se te están presentando. Entonces ahorita nada más les presento esta en cuestión general. No me da tiempo para explicarles a detalle cómo es el manejo para esos otros tipos de situaciones, pero en nuestro curso de producción de plántula ahí les enseñamos cómo manejar este tipo de situaciones en las cuales tienes días nublados para evitar que tus plántulas se alarguen. También les explicamos cómo manejar aguas, por ejemplo, que tienen alta concentración de calcio, aguas que tienen hasta 9-10 mil equivalentes de calcio. De la misma forma, les enseñamos cómo manejar aguas que tienen altas concentraciones de sodio, por ejemplo, para que ustedes tengan un excelente desarrollo. Lo que sí les puedo comentar ahorita es, por ejemplo, en ese tipo de aguas que les acabo de mencionar, como la que les mencionaba, de hasta 9 o 10 mil equivalentes de calcio, en ese caso, pues estamos hablando que la pura agua, antes de nosotros preparar nuestra solución nutritiva, tiene una conductividad hasta de 1.2, 1.3 decisimes por metro. Ya está en la conductividad eléctrica que yo les mencionaba, que sería la óptima para la parte final de la producción de plántula. En ese caso de situaciones, pues nosotros tenemos que irnos a ajustar nuestra solución nutritiva lo más que podamos con ese tipo de agua y nos estaría dando una conductividad eléctrica de 1.8 hasta 2 de conductividad eléctrica en producción de plántula para nosotros poder sacar una planta de forma adecuada o una planta que sea de calidad para entregar a nuestros productores. Entonces, eso sería con respecto a lo que es la parte de la nutrición de nuestros cultivos. Y también recomendamos que todos los riegos que tú realices deben de ir con solución nutritiva. No estamos de acuerdo en aquellos que solamente riegan con nutrición 1, 2 o 3 veces a la semana, ya que esa planta, aunque al final puede llegar de aspecto un poco aceptable, o que el productor de plántula puede aplicar un foliar para que la plantulita se vea verde a la hora que te la va a entregar, cuando tú la llevas a campo en automático se disfraza o vamos ahí a ver el problema que se da cuando tenemos una planta malnutrida, se va a expresar inmediatamente después de que tú la estás trasplantando. Entonces, todos los riegos y todos los días deberían de ser con solución nutritiva, a excepción que tengamos altas temperaturas y tengamos concentración de sales sobre nuestro sustrato, que lo más seguro es que se dé por un mal manejo del riego. Y la otra característica o la otra clave que hay que considerar siempre en la producción de plántula, pues es el manejo del riego. Normalmente a un inicio, pues manejamos lo que es un riego suave o de gota fina, para la parte que va o cuando empiezan a emerger nuestras plantulitas para evitar dañarlas o sobre todo que éstas se vayan a desprender y a salir del sustrato. Pero una vez que ya salieron las plantulitas y ya salieron nuestras plantulitas con nuestra primera hoja verdadera, que ya vamos a iniciar con la parte de la nutrición, ahí ya podemos cambiarle a una gota un poco más grande, puede ser por medio de regadera, puede ser por medio de nebulizadores, puede ser por medio de normalmente si vas a mandar gota fina, lo hacemos más con lo que son las boquillas que se utilizan para aplicar herbicidas, son las que utilizaríamos para regar o para dar esa gota fina, ya que tiene mayor gasto de agua para poder dar adecuadamente el riego. No se recomienda que tú utilices boquillas que normalmente utilizas para aplicación de fungicidas o insecticidas,
para realizar el riego, ya que incrementarías mucho lo que es la humedad relativa entre las hojas de nuestro cultivo y corres el riesgo que se te presenten enfermedades. Entonces, si vas a utilizar algún instrumento, ya sea un brazo, ya sea algo donde vas a instalar boquillas para hacer tu riego, forzosamente tienen que ser boquillas de las que se utilizan para aplicación de herbicidas. Entonces le mencionaba, puede ser esa, boquillas para aplicación de herbicida, puede ser por regadera, puede ser hasta sumergiendo las charolas para tener mayor uniformidad de riego sobre nuestro sustrato. Entonces puede ser cualquier técnica que ustedes deseen. Lo único que va a variar es la frecuencia con la cual vas a estar dando los riegos. Por ejemplo, si yo estuviera en la última etapa de producción de mi plántula, si yo sumerjo la charola sobre un contenedor donde esté mi solución nutritiva, solo la sumerjo hasta que se ponga una película en la parte superior de mi charola, estamos hablando que tú darías un riego cada día o hasta un día y medio cada uno de los riegos ya en la última semana, última etapa de producción de planta. Entonces, con un riego al día o cada día y medio, dependiendo de las condiciones ambientales, tú cubres los requerimientos de humedad que tiene nuestra plántula. Sin embargo, si tú estás con riego ligero, como les mencionaba, con boquillas de riego, si tú utilizaras lo que es para aplicaciones de fungicidas o insecticidas, en esa última etapa estaríamos hablando que tendrías que estar dando de alrededor de 4 a 6 riegos por día para cubrir los requerimientos que tiene nuestro cultivo con respecto a la humedad en el sustrato. Entonces, ahí ya depende de cada quien la metodología o la forma como quiera realizar el riego, y de ahí va a depender el número de veces que tienes que estar regando para evitar problemas. El primer problema que tenemos que evitar es que nuestras plantas a mediodía se estén estresando, se estén doblando, como se ve allí la fotografía. Hay ocasiones, en este caso es de esos ejemplos en los cuales se hace riego con gota fina, en los cuales pues a mediodía casi siempre tenemos problemas de que se doblan las plantulitas, porque a la hora que pasa el regador o que programas tu riego, pues normalmente no alcanza a humedecer completamente el sustrato de toda la cavidad. Normalmente humedeces 1, máximo 2 centímetros de profundidad, y para mediodía, si solo quisieras manejar 3 riegos durante el día, a mediodía estaría pasando esta situación, donde por cuestión de alta temperatura, por condiciones de aire, etcétera, las plantas de la orilla se deshidratan mucho más rápido y tendríamos este estrés hídrico sobre nuestras plantulitas. Entonces ahí es necesario incrementar la frecuencia de riegos para evitar este tipo de problemas. Y la otra es que cuando hablamos del riego, pues tenemos que evitar también regar en exceso. Si tú riegas en exceso, lo primero que vas a ver va a ser que tus plantulitas van a cambiar o van a tomar una coloración amarilla, que eso lo que nos indica es que tu plantulita está entrando en un proceso de asfixia radicular o que le está faltando oxígeno en la parte de la raíz y te está manifestando indirectamente una deficiencia de hierro. Si tú no corriges, como se ve ahí en la fotografía, esos manchoncitos amarillos por exceso de humedad, si tú no lo corriges, tarde que temprano se te va a presentar problemas de pudrición de cuello, ahogamiento, secadera o pitium, como ustedes conozcan a esa enfermedad, que termina acabando con una gran cantidad de plantas o hasta almácigos completos por un mal manejo de riego. Entonces, la forma correcta de que tú realices el riego es que tú llegues con tu dedo, vas a tocar, checas el sustrato se debe de sentir fresco, lo debes de tocar, se debe de sentir húmedo, pero cuando ves tu dedo, no se moja para nada tu dedo. Ese es el momento ideal donde tú deberías de volver a regar. Nunca debes de ver completamente seco tu sustrato para que tú vuelvas a realizar un riego en tu cultivo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí les presento lo que sería algunas imágenes de la producción de plántula que hemos asesorado o que hemos tenido personalmente. Aquí les muestro lo que sería para el caso de producción de jitomate o tomate, la característica de las plantas de la gente que hemos asesorado, ya sea en todo el proceso de producción o en la parte de formulación de sus soluciones nutritivas. Entonces, aquí tenemos jitomate, aquí tenemos diferentes tipos de chiles.
también que ya están listos para lo que es el proceso de trasplante. Aquí está otra imagen para el caso de los chiles, como todos están a la misma altura de 10, máximo 12 centímetros, listos para la parte de realizar el trasplante. Aquí tenemos para lo que es sandía, para lo que es la parte de brócoli. Tenemos también la experiencia en lo que es la producción de plántula en fomia agrícola. Ahí vemos cómo está desde que tenemos la primera hoja verdadera hasta que ya está lista la lechuga para el trasplante en lo que es la parte de FOMI. También tenemos lo que es la experiencia en la producción en este tipo de vasitos que normalmente los utilizamos cuando asesoramos a alguien con respecto a lo que es sistemas NFT, que utilizamos estos vasitos en lugar de estar comprando las canastillas que son a veces exageradamente caras. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una planta que se está trabajando o que se trabajó para trasplantes tardíos en el caso de jitomate o tomate. En lugar de estar trasplantando a los 30 días, pues tú la estás llevando esa planta hasta los 45 días, en la cual pues ya llevas casi ya a punto de que abra su primer racimo floral, pero no tiene ningún problema sobre esa flor, ya que el volumen de sustrato que estamos utilizando pues es el adecuado para que soporte ese crecimiento de la planta. Lo podemos tener en plantas a un solo tallo o plantas a 2 tallos también con trasplantes tardíos. Lo único que hay que hacer es incrementar el volumen para que la planta se desarrolle adecuadamente. ¿Dudas, preguntas? A veces, por ejemplo, esta fotografía la tomé de ahí del internet, a veces te ofrecen este tipo de plantas. Si nos damos cuenta, es una planta que exageradamente tiene lo que son tiene 4 hojas verdaderas, que tenemos 1, 2, 3, la cuarta. Son 4 hojas verdaderas, que es la cantidad mínima de hojas que puede tener el cultivo de jitomate o tomate. Entonces, en este caso, está bien con respecto a las hojas, pero si nosotros vemos la altura, pues estaríamos hablando que es una planta que está exageradamente alargada, se etioló por esas condiciones ambientales que yo les mencionaba, y a la hora que la trasplantas, pues vas a tener problemas de que esa planta se va a doblar, se va a acostar, etcétera, a la hora que la establezcas ya de forma definitiva. Además, en la fotografía que vemos ahí donde están todas las plantas, pues se ve con una coloración amarilla. Puede ser deficiencia de micronutrientes o un exceso de riego que estén presentando. Entonces, esa es una de las situaciones que se te presentan. Hay otros que también esta la saqué de ahí de las redes sociales. Por ejemplo, este tipo de plantas, pues no es una planta de calidad realmente. Tal vez tiene buena raíz, tiene buen grosor del tallo. Sin embargo, la coloración que tienen las plantas, pues nos habla de que no han sido adecuadamente nutridas para que estén de un color verde intenso como debería de estar la plántula como se las presenté anteriormente. Esta otra son igual plantulitas de jitomate que normalmente son aquellas donde las personas creen que no tienen que aplicar nutrición y solo se la llevan con pura agua, y este es el resultado de una plantulita cuando solo estás aplicando agua, y aparte de eso pues tienes baja intensidad de luz, lo cual provoca que tu plantulita se vaya alargando o se vaya etiolando. Otros ejemplos, tenemos plantas en las cuales no se le aplica adecuadamente lo que es la nutrición. Vemos problemas fuertes de lo que es deficiencia de fósforo. Vamos a ver las nervaduras de color morado. Sin embargo, hay que analizar adecuadamente cuando vemos este tipo de fotografías, ya que puede ser una deficiencia de fósforo como tal porque no se está aplicando el elemento, o la otra es que se te pudieron ver presentado temperaturas muy bajas en la producción de tu planta que de forma indirecta se te esté manifestando la deficiencia de fósforo. Pero sin embargo, cualquiera que sea la situación, ya sea nutrición o ya sea temperaturas, pues estas no son características adecuadas que nosotros estamos buscando en nuestras plantulitas.